En el año de 1968 se generaron diversos movimientos estudiantiles que terminaron con la matanza más sonada en la historia reciente de México. En este video se relatan los sucesos anteriores y posteriores al evento, donde podremos apreciar que cientos de jóvenes quisieron hacer efectivos sus derechos, pero se vieron reprimidos sistemáticamente por el autoritarismo del gobierno de Díaz Ordaz, y se describen algunos de los sucesos más relevantes del movimiento de la voz propia de uno de los jóvenes que participaron en el movimiento, y que de primera mano nos puede dar una perspectiva más clara de los acontecimientos del 2 de octubre. El 2 de octubre fue el día culmen de una pugna entre los estudiantes y el gobierno que se desarrolló a lo largo del verano de ese año. La primera etapa del movimiento estudiantil de 1968 comprende la última semana de julio y se caracteriza por represión excesiva a través del abuso policíaco y la presencia del ejército en el primer cuadro capitalino, y por el protagonismo de estudiantes de preparatoria y vocacionales que se enfrentaron a los agentes del orden en forma violenta, en el llamado barrio universitario del centro de la Ciudad de México. Los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 del Instituto Politécnico Nacional se enfrentaron con los alumnos de la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos y el 24 de julio de 1968, la Policía Preventiva del Distrito Federal, conocida como los Granaderos, ocuparon las vocacionales provocando más protestas estudiantiles. Había una rivalidad entre una escuela particular y una vocacional del Instituto Politécnico Nacional, que estaban asentadas por ahí, por la Ciudadela. Una de tantas situaciones se encontraron fuera de sus escuelas y hubo una pelea entre ellos. ¿Por qué razones? No sé a qué se dio la pelea, pero pues cosas estudiantiles, ¿no? Tal vez de jóvenes, pero hubo una pelea. Y como se alteró el orden público, en esa época existían unos granaderos, una policía preventiva que tenía el departamento del Distrito Federal, y al llegar los granaderos, pues todo el mundo se dispersaron, todo el mundo corrieron a sus escuelas. Y los granaderos llegaron a las escuelas, principalmente a la escuela vocacional, era la escuela vocacional 5, que estaba en la Ciudadela. Entraron los granaderos y entraron golpeando a todo mundo, jóvenes, adultos, maestros, maestras, niñas, a todo mundo. Ahí quedó ese primer día y posteriormente pues ya nos enteramos de lo que pasó. Y una vez que todas las escuelas, como en todas las escuelas y como lo hay actualmente, pues la sociedad de alumnos empezaron a protestar porque ese allanamiento de las instituciones educativas y porque ese ensañamiento de los policías, estos llamados granaderos, contra todas las personas, ¿verdad? Si no había habido más que algún pleito estudiantil. Eso fue el principio del movimiento. Debemos de tomar en cuenta que en ese año de 1968 había habido ya en todo el mundo algunas primaveras bastante calientes que se le llamaron. Había habido bastantes movimientos estudiantiles en muchos países del mundo. Motivos, razones, vete a saber, pero en aquellas épocas existía mucho el sentimiento revolucionario, que estaba muy inspirado por la Revolución Cubana, que había acabado pues vamos a llamarle, de ganarle a su gobierno establecido, que la ganó creo que en 1959, y de ahí pues, los movimientos guerrilleros con el famoso Che Guevara, pues toda la juventud estaba imbuida de ese espíritu revolucionario y cualquier, ¿cómo te podría decir? Cualquier choque que pudieran tener con sus autoridades o gobiernos, pues implicaba que hubiera enfrentamientos y pues México no estaba exento de ese espíritu revolucionario que existía en esas épocas. Y bueno, esto con las instituciones que nosotros teníamos y que no dudo que hayan cambiado mucho autoritarias, pues ese pequeño movimiento, esa pequeña pelea, discusión que hubo entre los estudiantes y la reacción de los granaderos, pues marcó el inicio del movimiento estudiantil en México. El 26 de julio, el Departamento del Distrito Federal dio permiso para realizar una manifestación organizada por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos para protestar por la agresión a los estudiantes. El punto de reunión fue el hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central. Hubo un violento encuentro con la policía.
el edificio del Partido Comunista fue allanado y aprehendidos algunos de sus miembros. El 27 de julio, los estudiantes tomaron las preparatorias 1, 2 y 3 de la UNAM. Los granaderos no pudieron contener a los estudiantes e intervino el ejército. Al amanecer del 30 de julio, una de las puertas de la preparatoria 1 fue destruida con el disparo de una bazuca, y los militares la ocuparon, junto con las preparatorias 2, 3 y 5 de la UNAM y la vocacional del Instituto Politécnico Nacional. Tras cientos de heridos y aún más detenidos, el movimiento comenzó a crecer hasta las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, de la UNAM, de Chapingo y varias universidades de los estados de la República se declararon en huelga. Se les unieron la coalición de profesores de enseñanza media superior y algunas universidades particulares. El 1 de agosto, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, encabezó una marcha silenciosa en protesta por la violación de derechos y al día siguiente nace el Consejo Nacional de Huelga. Al principio, las demandas eran la renuncia del jefe de policía. Las personas no querían un cambio radical, sino que hubiera libertad e integridad en el gobierno. El 4 de agosto, el Consejo expidió un pliego petitorio que condensaba las exigencias de los estudiantes del gobierno. Se demandaba libertad de todos los presos políticos, derogación del artículo 145 del Código Penal Federal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos Frías, Luis Cueto y Raúl Mendiola, indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto, deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Las marchas continuaron y la organización del Consejo Nacional de Huelga creció. El 15 de agosto, el Consejo Universitario de la UNAM hizo suya las demandas estudiantiles. Las marchas continuaron y el apoyo aumentó. Las autoridades convocaron al diálogo y se insistió en negociaciones públicas. El 27 de agosto hubo un mitin en el Zócalo y se izó la bandera rojo y negra. Ante el inminente informe presidencial, los manifestantes decidieron permanecer ahí, pero fueron desalojados violentamente por el ejército. Díaz Ordaz afirmaba que la intervención del ejército contra los estudiantes era para detener una supuesta conspiración comunista que amenazaba la estabilidad nacional. En el informe presidencial del 1 de septiembre dijo: podría perjudicarse gravemente nuestro crédito en los medios bancarios internacionales y deteriorarse nuestra economía interna, porque el pueblo en general, hasta los más apartados rincones del país, se han hecho ya a la idea de que la capital de la República será la sede de los Juegos Olímpicos. 2 días después, con el permiso respectivo, entraron a hacer una minuciosa inspección de las instalaciones académicas, en donde supuestamente se encontraron 7 armas y 16 cartuchos. El 23 de septiembre, el rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, presenta su renuncia a la Junta de Gobierno de la UNAM, y la dirigencia estudiantil se traslada al Instituto Politécnico Nacional y a la zona de Tlatelolco. Los enfrentamientos continuaron después de esto. El 27 de septiembre, debido a la negación del Consejo Universitario, Barros Sierra retiró su renuncia, y 3 días después el ejército se replegó de Ciudad Universitaria. El día 2 de octubre comenzaron a llegar estudiantes, maestros, padres de familia y niños a una reunión planeada días antes con el fin de protestar contra el gobierno represivo. El punto de reunión fue la Plaza de las Tres Culturas, un lugar estratégico rodeado de varios edificios. Empezaban a llamar la atención de los presentes desde un edificio para comenzar la protesta. De un momento a otro, soldados llegaban de todas partes rodeando la plaza. Apareció un helicóptero que al parecer enviaba señales a los militares. De repente, sin previo aviso, comenzaron los disparos. Francotiradores que ya estaban preparados con anterioridad tiraban desde arriba a los civiles. Al principio solo parecía que querían asustarlos, pero los cuerpos caían, muertos por todos lados, gente gritando y tratando de escapar. Testimonios de profesores presentes en el lugar cuentan que fue lo más horroroso que han vivido. Jamás imaginaron que llegarían a tal punto. Mucho coraje. Hubo muchos muertos que no manifestaron. Fue, como te diré, una trampa que yo no entiendo a las personas que gobiernan, cómo pueden masacrar así a su propia gente, cómo pueden actuar de esa manera. Obviamente el señor Díaz Ordaz
estaba presionado internacionalmente porque se acercaba la fecha de la inauguración de las Olimpiadas del 68. Entonces, para no perder prestigio en el mundo y querer presentar sus Olimpiadas, no le importó masacrar a su pueblo con tal de presentar sus Olimpiadas. ¿Qué pienso? Pienso que se hizo muy mal y esta persona, Luis Echeverría, que todavía vive, que ya no tarda en morirse, este señor, ¿verdad?, que fue uno de los que, y ¿cómo te podría decir? Tal vez engañó a Díaz Ordaz, que no lo creo, ambos son cómplices, pero Luis Echeverría también fue otra de las personas que urdió este tipo de situaciones, ¿no? Del 2 de octubre del 68 es la fecha emblemática del asesinato de pueblo, no nada más de estudiantes ahí en Tlatelolco. Hubo otras fechas que hubo matanzas que no se recuerdan mucho, pero que sí las hubo: el casco de Santo Tomás, la toma del casco de Santo Tomás, la toma de Zacatenco, la toma de la universidad, la toma de varias otras vocacionales. En todas esas hubo muertos, ¿sí? Y nunca se ha mencionado ese tipo de situaciones. Te vuelvo a repetir, el 2 de octubre es el que sobresale de este tipo de situaciones que pasó, porque además fue la finalización de ese movimiento estudiantil que qué es lo que nos viene a la mente pensando en el 2 de octubre. Pues lo primero que a mí se me vino a la mente fue el año pasado en las elecciones de este año con los estudiantes de la Ibero, que se le manifestaron en contra abiertamente a la ahora presidente, ¿verdad? Muchachos que de alguna manera los han ido callando, pero que eso es lo que nosotros pensamos. Qué bueno que ya hubo una manifestación en contra de lo que está pasando, que se actualice este tipo de situaciones. Los líderes fueron detenidos aparte y llevados para ser maltratados. Se dice que entre los estudiantes presentes había traidores que observaban el desarrollo de la reunión. Se distinguían por un guante blanco en la mano izquierda. Estos elementos conformaban el Batallón Olimpia. El número de muertos, según el gobierno que no aceptaba su participación en dicho acto, no pasaba de 50 personas. La verdad es que hasta ahora el número real es un misterio. Los cuerpos fueron recogidos terminando el acto y de muchos no se sabe su paradero. El evento ocurrió entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche. El comienzo de los únicos Juegos Olímpicos que se han celebrado en México se llevó a cabo el 12 de octubre de 1968, sin ningún incidente, 10 días después de la matanza. El movimiento estudiantil del 68 representa un hito en la historia contemporánea del país, no solo por el muy lamentable y violento actuar del gobierno, sino también porque es uno de los ejercicios de ciudadanía más fuertes en toda su historia, ya que implicó que la gente involucrada se informara, se organizara y condensara sus exigencias en conformidades particulares en una agenda pública para poder exigir sus derechos políticos, sociales y cívicos. La juventud de ese año se involucró de manera activa, vigilante y exigente en lo que ocurría con la nación. Parecía ser que el país comenzaba a encaminarse a desarrollar verdaderos modelos ciudadanos que perdurarían y ocasionarían un giro que empezara a llevar al país por las vías democráticas. Desgraciadamente, el gobierno priista reprimió de la peor manera esos esfuerzos, sembrando la convicción de que los caminos democráticos estaban cerrados y eran un espejismo burgués. Sin embargo, a pesar de lo inmóviles que hemos estado hasta estos últimos años, una nueva inquietud despierta en los jóvenes por transformar el país en que vivimos, la cual se ve afectada por lo que ocurrió entonces. Elena Poniatowska dijo al respecto de las manifestaciones que los jóvenes de México no se movían lentamente, sino de forma inteligente. Después de 45 años del trágico suceso, debemos necesariamente comenzar a exigir como sociedad lo que necesitamos y deseamos de nuestro gobierno, y para ello es necesaria una disposición y voluntad tan grande o mayor que la que demostraron en 1968. No hay acción que pueda brindar un tributo más grande al movimiento y a las víctimas, que la continuación y consolidación de la acción ciudadana que comenzó con ellos.